En este caso, me toca compartirles el caso de una paciente que nos llegó a la emergencia, una paciente con dolor abdominal, porque los pacientes no dicen ya tengo infarto renal, traen solamente la sintomatología. Y quiero compartir esta experiencia con ustedes porque, sinceramente, es una de las patologías que se nos pueden pasar si es que no lo tenemos en cuenta. Entonces, en ese sentido, la clave de este caso es saber detectar, digamos, según la sintomatología del paciente, sospecharlo como una posibilidad, dado también en cuenta de que el, el evento, una vez diagnosticado, solamente tenemos pocas horas para poder salvar el riñón. De lo contrario, termina lamentablemente perdiéndose y obviamente con las consecuencias que esto acarrea, diarias, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar. A ver, ¿qué tenemos? Una paciente de sexo femenino, 47 años, una paciente relativamente joven, con un tiempo de enfermedad de 30 minutos de inicio brusco. Como ustedes se dan cuenta, es un tiempo en el que de 30 minutos que estábamos dentro de los parámetros para poder intervenir, sin saber frente a la que nos enfrentábamos. Una paciente natural de Patás, es un lugar de la sierra de acá en La Libertad, procedente de Trujillo, acude al servicio de emergencia por dolor abdominal de fuerte intensidad de inicio brusco, como dice ahí, con una escala de valoración de 10 sobre 10. O sea, súper intenso, muy intenso y localizado en el hipocondrio izquierdo, asociado a fatiga y aforesis. Un dolor urente, brusco en ese lado. Pues como antecedentes, la paciente no tenía patologías crónicas ni antecedentes familiares de importancia, no tenía problemas al usar medicamentos, no usaba ningún medicamento habitual, tampoco había tenido problemas quirúrgicos previos, no había ingesta de alcohol, drogas y consumo de tabaco, una menarquia de 12 años y una ocupación de ama de casa. Dato de interés, paciente refirió que en el 2018, ocurrió en el 2021, en el 2018, 3 años atrás, acudió a facultativo por un dolor en el miembro inferior izquierdo, asociado a calor, rubor y edema, el cual remitió con analgésicos orales. Y hace 12 días previos al evento con el cual llegó a la emergencia, también reapareció y remitió de manera espontánea. Es un dato que nos quedó en el aire y lo notamos acá para poder discutirlo. Funciones vitales, llega a las 12:19, presión arterial 80-50, frecuencia cardíaca 87. Recuerden que es una paciente de la altura, no son pacientes con una presión, digamos, de todas maneras, usualmente lo mínimo que solemos tener en la costa. Entonces lo consideramos como una hipotensión todavía. Frecuencia respiratoria 24, saturando 95, pero estaba oscilando. Recuerden que estábamos también en el tiempo de COVID, año 2021, octubre de 2021. Entonces era también parte de lo que hacíamos en buscar si tenemos problemas de COVID ahí. Temperatura de 36 grados, un peso de 74 kilos para una talla de 1,65 m con un IMC de 27. En el examen físico, la paciente agitada, un grado de 15, no focalizaba, no signos meningios, pupilas isocóricas no reactivas. En la parte respiratoria estaba taquimnaica, había buen pasaje del murmullo, no había agregados. Describen bien ese dato en la parte respiratoria. No había agregados, no hay ningún crepitante, nada en especial. En la parte cardíaca, ritmos cardíacos rítmicos, normofonéticos, no hay soplos, no roce, no hay jubilación yugular, no hay varices, llenado capilar mayor de 2 segundos, no hay edema petriliar. Entonces aquí lo resultante, llenado capilar que estaba discretamente aumentado. En el abdomen no había masas visibles, ruidos diarios presentes, aunque un poco disminuidos, pero sí habían ruidos. Ausencia de soplos abdominales, depresible, doloroso a la palpación en el flanco izquierdo. Había dolor en esa zona, justo donde ella misma también refería el dolor de inicio brusco, en el hipocondrio izquierdo. Nosotros nos encontramos en el flanco, no solamente era abajo, sino era más arriba también. No había masas palpables, no latidos. Los puntos renal-arteriales y de pequeña precaución lumbar, negativo. La piel y mucosas, palidez,
2 cruces sobre 3 es un dato importante. Había diaforesis, había hipotermia al tacto y las mucosas orales estaban secas. Como problemas de salud iniciales frente a eso, nos planteamos un dolor abdominal de etiología determinar, probablemente por la característica del dolor brusco, urente, con una característica de 10 sobre 10 de dolor, probablemente de origen vascular. Ya desde ahí lo sospechamos con un tiempo corto asociado a hipotensión. Entonces, reforzaba la primera impresión diagnóstica. Diagnósticos diferenciales a tener en cuenta: infarto mesentérico, una disección de aorta, aneurisma, un infarto cardíaco también podría ser, un cólico renal, un infarto cardíaco más alejado en realidad. Cólico renal, que es lo que usualmente pensamos cuando hay un dolor en esa zona, una pielonefritis que no esté dando todavía sintomatología de fiebre, aunque también un poco más alejado. El plan diagnóstico, aquí es súper importante las medidas que tomamos con este paciente. Tomamos una tomografía de abdomen pélvico con contraste y, dado que estaba con la saturación en el límite, también pedimos tomografía de pulmones, ¿no? Y sospechábamos en la parte aorta porque queremos ver el tema de la aorta. Hematimetría, marcadores cardíacos, EKG. En el examen de laboratorio, inmunohemoglobina, que sale el resultado, como ustedes ven ahí, después a las 12,19, a las 13,15, a las 15,5, perdón, llega con una hemoglobina de 14,3, una leucocitosis de 10.300, un TP de 9,5 y un INR de 0,89. Dentro del rango normal, más bien nos llamó la atención que estaba discretamente bajo. Una glucosa 109, un PCR de 7,16, electrolitos normales, sodio, potasio y cloro, lactato. El lactato, como ustedes notan ahí, alto. Valor normal máximo 1,5 según el laboratorio y 4,4 en el informe. En la parte de la TPT, 17,4, una urea de 17,4 y una creatinina de 0,94. Potasio en el límite 5,1, nada en especial. Entonces aquí el resultante, el lactato sobre todo, y un consumo de plaquetas de 116. Entonces había ya consumo de plaquetas, el TPT y el TP y el TPT discretamente dentro de los valores normales, pero con tendencia hacia abajo, sobre todo el TPT. Todavía riñón aparentemente ningún problema, única que tenía normales. En la imagenología sale el resultado a las 3 de la tarde con 36, ¿no? Media hora, recuerden que estábamos antes de eso. Entonces, hay algo, dice ausencia de impregnación. Esto es el informe de la tomografía. La imagen, obviamente, salió mucho antes. Ya nosotros, ya con la imagen que teníamos, porque el informe sale después, ya nosotros tomamos medidas que vamos a conversar más adelante. Sale la tomografía con contraste, ausencia de impregnación nefrográfica en el 2/3 del riñón izquierdo. Impregnación selectiva del polo superior, o sea, solamente la parte superior del riñón estaba en esta zona, la parte superior del riñón izquierdo, aquí nada más se podía visualizar, y en todo lo demás del riñón no había contraste. Arteria renal que irriga por lo superior y otra arteria inferior sin impregnación de contraste. Vena renal izquierda con importante prominencia de 23 milímetros, a diferencia de su homóloga contralateral de 10 milímetros. Esta es la imagen que nosotros tuvimos de la tomografía. Vean ustedes acá. Esta imagen nosotros la tuvimos en más o menos unos 30 minutos de haber iniciado, de haber llegado el paciente a la emergencia. Obviamente iniciamos analgesia, pero sobre todo nos importaba mucho. Vean ustedes acá la imagen del riñón derecho, totalmente normal, bien delimitado. Sin embargo, en el riñón izquierdo no se visualiza, solamente el polo superior es la parte que se visualizaba. Entonces, con una revolución con esto, nos diagnosticamos un infarto renal izquierdo agudo. El plan: realizar una fibrinólisis de inmediato, manejo en UCI, por el tema de este paciente que debe entrar a manejo normal. Ya en la noche, el tomografista, el radiólogo, informa que también había cortes, en los cortes extraabdominales supradiafragmáticos que están en la tomografía abdominal con contraste, también mostraban incidentalmente signo de tromboembolia pulmonar. Recuerden que nosotros habíamos pedido sin contraste inicialmente, pues no sospechamos que había un problema en el pulmón. Sin embargo, ya le hicieron ya esto en la UCI
y ahí hicieron un estudio del pulmón y salió, dice, la elaboración tomográfica torácica con emisión de sustancia de contraste endovenosa pone de manifiesto caracteres correspondientes a un trombolismo pulmonar. O sea, además del infarto renal, también un tromboembolia pulmonar. Entonces, la prevalencia de infarto renal generalmente es en sexo femenino, población sexualmente adulta, mayor de 65 años y con problemas cardiovasculares como antecedente. Dado este caso, una paciente aparentemente sana, sin patologías conocidas, al menos hasta el momento de la historia clínica. Una causa poco frecuente, el dolor abdominal, es muy importante este dato, hay que sospecharlo, una causa frecuente que el dolor abdominal nos dé este problema de infarto renal, una incidencia muy baja de 1.4%, siendo una entidad infradiagnosticada, la sintomatología es bastante inespecífica, lo cual dificulta el diagnóstico precoz. Y esto es importante manejarlo porque cuando nosotros tenemos una situación de un dolor inespecífico, usualmente, lo que hacemos es solicitar una tomografía de dolor generalmente sin contraste. Sin embargo, aquí había que hacerlo con contraste para poder dar con el diagnóstico, si no, no podíamos dar con el diagnóstico. Como patologías diferenciales, una isquemia mesentérica aguda, que también hay algo parecido, ¿no? Interrupción de flujo sanguíneo intestinal con necrosis, un dolor abdominal repentino que puede ser leve, moderado o intenso, distensión abdominal, sensibilidad abdominal, presencia de sangre en las heces, signo de hipovolemia. Otro de patología diferencial, un cólico renal, una entidad frecuente en los servicios de emergencia, que es lo más común en realidad, una forma más angustiante de dolor. El dolor de inicio también súbito, unilateral e intenso, se localiza en las fosas lumbares, en el abdomen superior, son muy similar a lo que la paciente llegó. Recuerden que llegó con un dolor abdominal en la parte, según la paciente, en el hipocondrio izquierdo. En la evaluación clínica, dolor en el flanco izquierdo, o sea, más alto. Una pielonefritis, que es un problema infeccioso. Entonces, el diagnóstico de infarto renal, debido a su bajo índice de sospecha o contraindicación, si no se emplea contraste intravenoso, esta dolencia puede pasar inadvertida. Es importante este dato porque si no tenemos la sospecha de que estamos frente a un problema de una problema vascular, no vamos a usar el contraste intravenoso. Este dato es sumamente importante para poder diagnosticar. La tomografía con contraste muestra defectos en la perfusión, que es lo que hemos visto ahí, ¿no? En la imagen que les he presentado, acompañados en ocasiones de área de hipercaptación marginal cortical, que es lo que hemos visto en el polo superior, que se corresponden con el flujo que aportan las arterias colaterales usualmente. La arteriografía es una prueba de confirmación diagnóstica y que aporta además la localización y extensión más exacta de la oclusión arterial. Y la idea es ver dónde está el problema. Sin embargo, presenta mayores problemas de riesgos de nefrotoxicidad, porque recuerden ustedes que el contraste pues, hace daño al riñón. Y está asociado a mayor exposición por el contraste radiológico, átero embólico o rupturas arteriales. El ecodoppler renal, aunque es accesible e inocuo, lamentablemente no ha demostrado ser suficientemente sensible para poder usarlo. Causas de infarto renal, generalmente cardiogénicos y no cardiogénicos, una parte cardiogénica, fibrilación auricular o émbolos, ¿no? Por una anticoagulación. No cardiogénicos, la lesión o daño de las arterias renales por una disección aórtica, cirugías abdominales, estenosis, trombosis de arterias renales, policis de enfermedades, ¿no? Policistemia vera, shock séptico, neoplasia, transformación inmune. El tratamiento del infarto renal, sobre todo estamos dentro de las primeras horas, es dentro de las primeras 3 horas, la fibrinolisis. Es decir, cuando el tejido aún es viable y no podemos seguir con anticoagulación para poder liberar el trombo, en este caso, que es lo que hizo con esta paciente. Y ahí pues le he dejado acá varios medicamentos en términos de que podemos, de acuerdo a donde las encontremos, muchas veces cuando estamos en salud, que es en el hospital donde yo trabajo, tenemos el anteplase. En las minas solemos usar el TENETEPLASE, y usualmente en hospitales que aún todavía estamos usando el tetroquinasa, también podemos usarlo. La idea es hacer la fibrinólisis para poder liberar ese trombo y se pueda salvar ese riñón. Conclusión, entonces, un diagnóstico infrecuente siempre debe ser tenido en cuenta ante determinadas manifestaciones clínicas y peculiaridades bioquímicas, incluso en pacientes sin cardiopatías ni arritmias, como en el caso que hemos presentado.
El daño renal permanente, parcial o total es una complicación frecuente en estos casos. Y un tratamiento precoz podría ayudar a disminuir la extensión y gravedad del daño isquémico renal. Ante un paciente sospechoso de infarto renal con sintomatología precoz, sin daño renal, debemos realizar tomografía con contraste endovenoso. Entonces, conclusión, y para dejarlo claro y en pocas palabras, frente a un dolor abdominal de inicio brusco, sumamente intenso, sospechar la patología de un infarto renal y solicitar tomografía con contraste endovenoso. Mientras más pronto veamos la imagen y mientras más rápido sea nuestra actuación, vamos a perder menos tiempo y vamos a poder salvar el riñón, que es lo que en este caso sucedió siendo una persona joven de 47 años. Pudimos intervenir a tiempo y la satisfacción personal de haber podido salvar una vida, no dejar secuelas para nada. Bien, eso es de mi parte. Muy agradecido por su presencia y su tiempo, y siempre con la disculpa del caso por los problemas técnicos que hemos tenido al inicio. Gracias. ¿Alguna pregunta? Estoy a su disposición. Muchas gracias al doctor Rolando Tejada. Eh, ¿Alguna pregunta que tengan la puedo escribir en el chat? Bueno, tenemos una pregunta aquí. Dice, doctor, buenas tardes. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que dura que puede ser viable la revascularización Sí, renal? sí, como mencioné en las diapositivas, es 3 horas para poder salvar el riñón, para poder intervenir, que es la recomendación que se tiene al respecto. Tenemos aquí otra pregunta, doctor. Dice, ¿cuál fue la evolución del paciente? Nuestra paciente, como le comenté más temprano, logramos poder salvarla en esa parte. Tuvimos un éxito en ese sentido. La señora, dado que le pudimos intervenir antes de las primeras 3 horas, se salvó el riñón y las lesiones iniciales luego fueron mejorando hasta recuperar su nivel, ¿no? Doctor, buenas tardes. En cuanto al tratamiento de la fibrinólisis, en su experiencia, ¿cuál sería el más recomendable y seguro para el uso del paciente? Es otra pregunta, doctor. En realidad, aquí tiene mucho que ver, depende de lo que contemos. Los más seguros son los de última generación. En este caso, por ejemplo, de tercera generación, el tenecteplase, que se suele haber en las minas generalmente, es una sola dosis, hay menos riesgo de hemorragia. Entonces, es lo más seguro. Sin embargo, no tenemos, por ejemplo, en el salud, en el hospital donde trabajo, no tenemos el alteplase, que es el que hemos usado. En este caso lo hicimos en una entidad privada que llegó a la paciente y ahí lo hicimos todo esto que le estoy comentando, se hizo en este lugar. En el MINSA, cuando trabajaba en el MINSA, pues había estreptoquinasa, que también lo podemos usar porque la idea es fibrinogenizar. Esa es la idea. Obviamente con un paciente que tenga las condiciones para trombolizar, ¿no? Que no haya tenido una cirugía previa, que no tenga problemas de hemorragia o heridas previas, problemas de hemorragia digestivas, etcétera, previos en los últimos 3 meses por lo menos. Bueno, sin más preguntas en el chat, damos concluida damos por concluida la intervención del doctor Rolando Tejada, médico del Hospital Víctor Lazarte Chegaray de la ciudad de Trujillo. Eh, Muy Aquí tenemos, agradecido. disculpe doctor, una última pregunta que nos llega. Dice, doctor, buen día. ¿Es fácil discernir la causa del trombo arterial renal respecto a la posibilidad de disección de aorta descendente?
Es una buena pregunta, le agradezco al joven. En realidad no es fácil, ¿no? No es fácil de discernirlo. Sin embargo, en ambos casos, la tomografía con contraste nos va a dar el diagnóstico. En ese sentido no hay problema. O sea, podemos hacer la tomografía abdominal con contraste y vamos a poder ver. Si no es un problema de infarto renal, un trombo arterial renal, vamos a poder ver si es una disección de aorta. A final de cuentas, vamos a tener el diagnóstico con el mismo examen. Nos va a ayudar en ambos casos. La sintomatología es similar. Por eso es que está incluso dentro de los diagnósticos diferenciales. Importante, mi mensaje, y agradezco por esta pregunta, es sospecharlo, colegas. Es sumamente importante sospecharlo, porque si no lo sospechamos, y aquí tiene mucho que ver el cuadro clínico. Paciente con dolor agudo abdominal intenso, sumamente intenso, que no va, si ustedes van a usar usualmente un cólico renal, colocamos un AINE, generalmente un ketoprofeno o un antihistamínico, no va a mejorar. Entonces no perdamos tiempo haciendo eso. Porque si perdemos tiempo haciendo eso, van a pasar más de las 3 horas y lamentablemente cuando ya llegue el momento vamos a perder el relleno. Vamos a perder el relleno. Entonces, en ese caso es sumamente importante tener estos datos. Muchas gracias otra vez, doctor Rolando Tejada, por su exposición y Gracias. un agradecimiento especial del Consejo Regional número 11 Huaraz. Muy agradecido a ustedes por la ponencia, por la confianza y a los chicos, a la personal que está, el público participante, felicitarlos por estar atentos a esto y confiar en los médicos emergenciólogos que marcamos la pauta en esas características, donde tenemos que afinar mucho la parte clínica. Recuerden que nosotros no recibimos al paciente y nos dice estoy con un infarto cardíaco, un infarto renal, etcétera. Vienen con sus dolores. Y aquí viene la agudeza del médico de emergencia para poder diagnosticar adecuadamente y precisamente sin pérdida de tiempo. Esa es nuestra labor en emergencia, sobre todo en intrahospitalario. Muy agradecido por su presencia. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor.